para un entendimiento mejor, vamos a leer de nuevo todo Segunda de Juan. Busque ahí Segunda de Juan. Vamos a dar lectura en el nombre del Señor. Dice, el anciano a la señora escogida y a sus hijos, a quienes amo en verdad, y no solo yo, sino también todos los que conocen la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará con nosotros para siempre. La gracia, la misericordia y la paz estarán con nosotros, de Dios el Padre y de Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y amor. Ese fue nuestro primer punto de la semana anterior, ¿lo recuerda? Ahí entonces se enfatizaba que el apóstol Juan estaba constantemente llamando a sus destinatarios a la verdad, al amor, ¿sí? No como conceptos separados, sino que absolutamente unidos. De allí que la gracia y la misericordia y la paz que brotan desde la obra de Jesucristo no eran una petición de oración en el vocabulario de Juan, sino más bien eran una afirmación, ¿sí? Dado que Jesucristo, y aquí está también expuesto, ¿no? Dice, de Dios el Padre y de Jesucristo, en un mismo nivel, Dios el Padre y Jesucristo, pues Jesucristo es Dios también, es el Dios encarnado, era justamente lo que estaba siendo contradecido en aquella época. Verso 4, mucho me alegré al encontrar a algunos de tus hijos andando en la verdad, tal como hemos recibido mandamiento del Padre. El apóstol Juan tenía esta certeza, ¿no?, de que en esta iglesia habían personas que andaban en la verdad. Y también nos planteábamos nosotros, si nosotros fuésemos sujetos de esta evaluación, ¿se diría de nosotros personas que andamos en la verdad? Iglesia, de ti y de mí, ¿se diría que somos personas que andamos en la verdad? Sin embargo, no solo es necesario andar en la verdad, y aunque muchos de esos andaban en la verdad, era necesario también desafiarlos, como podemos leer en el verso 5. Ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. Y este es el amor, que andemos conforme a sus mandamientos. Este es el mandamiento tal como lo han oído desde el principio, para que ustedes anden en él. Y bueno, ahí está el encargo que hace ahora el apóstol Juan. Él estaba gozoso de que muchos anduvieran en la verdad, pero ahora también los esfuerza, les exige, por así decirlo, a que perseveren en el amor. Pero este no es un amor sentimental, superficial o al gusto del consumidor. Este es un amor que se conforma a los mandamientos de Dios. Amén. El amor bíblico, el verdadero amor, no es cualquier cosa, no es cualquier sentimentalismo. El verdadero amor se conforma siempre a los mandamientos de Dios. Y ahora vamos a ver algo que quizás pudiese sonar algo difícil de unirlo a lo que venimos diciendo, pero conforme analizamos esta idea de que el amor se conforma a los mandamientos de Dios, nos va a ser mucho más fácil entender lo drástico que se pone el apóstol Juan cuando es la hora de hablar de los falsos maestros. Ahora leamos desde el verso 7 en adelante, dice, pues muchos engañadores han salido al mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Ese es el engañador y el anticristo. Tengan ustedes cuidado para que no pierdan lo que hemos logrado, sino que reciban abundante recompensa. Todo el que se desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo no tiene a Dios. El que permanece en la enseñanza tiene tanto al Padre como al Hijo. Si alguien viene a ustedes y no trae esta enseñanza, no lo reciban en casa ni lo saluden, pues el que lo saluda participa de sus malas obras. Aunque tengo muchas cosas que escribirles, no quiero hacerlo con papel y tinta, sino que espero ir a verlos, a hablar con ustedes cara a cara para que su gozo sea completo. Te saludan los hijos de tu hermana escogida. Aunque el anciano se regocija, como dijimos antes, en que la señora y sus hijos hayan andado en la verdad revelada en Cristo, ahora tiene esta preocupación de que estén expuestos a las falsas enseñanzas de estos falsos maestros, que los pueden terminar alejando de la verdad, y los exhorta con fuerza a mantenerse alerta. Es lo que hoy día vamos a estar exponiendo con la ayuda del Señor, sin antes que tú y yo oremos y pidamos dirección a nuestro Padre. Cierra tus ojos, por favor. Padre, te damos gracias esta mañana, hemos dado lectura a tu palabra, hemos introducido, hemos recordado algunos aspectos fundamentales de lo compartido. Te pedimos ahora que tú nos guíes, Señor, a través de este pasaje, y este sea de alimento para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
este vendría siendo nuestro tercer punto de la predicación que iniciamos la semana pasada, y yo he denominado este punto defiendan la verdad. El propósito de esta epístola, de esta corta epístola, es alertar a los lectores acerca de los peligros espirituales que enfrentan. Deben reconocer los falsos maestros que adulteran la verdad de la palabra de Dios y deberían además guardar celosamente la herencia de la verdad de Dios. Juan llama a estos hombres engañadores y anticristo. El verso 7, como hemos leído, dice: pues muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Estos eran maestros itinerantes, ¿no?, que andaban de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, quienes estaban esparciendo, gracias a la hospitalidad característica de la primera comunidad de creyentes. Los creyentes del Nuevo Testamento eran muy hospitalarios, estaba dentro de los principios bíblicos que así fuese, y en realidad no debiese ser distinto para nosotros. Pero en ese contexto era muy necesario, porque el Evangelio estaba siendo esparcido y la iglesia necesitaba entonces, frente al reducido número de apóstoles, ¿no?, los que el Señor había llamado. Después venían los que se encargaban, los ancianos de cada iglesia, y también estaban los que hacían esta obra evangelizadora. Entonces, ¿cómo se podían ellos abastecer? ¿Cómo ellos podían estar en las distintas ciudades? Pues bien, lo hacían a través de la hospitalidad de la iglesia. ¿Se da cuenta? Ahora, habían aquí hombres que estaban haciendo mal uso de esta hospitalidad. De hecho, habían algunos que eran literalmente sinvergüenzas. O sea, no conocían a Cristo, no conocían el Evangelio, pero vieron en esto una oportunidad para sacar ventaja. Como también hay personas que hoy día ocupan el nombre de Dios para sacar ventaja, para aumentar sus arcas, por así decirlo. Y habían otros que podríamos decir estaban sinceramente engañados. Ahora, cualquiera de los dos es igualmente de peligroso. Ya sea una persona que está creyendo una mentira y que la está enseñando es peligrosa, y aquel que es directamente interesado en el dinero, en la hospitalidad en el contexto original, en andar recorriendo y en trabajar poco y andar hablando cosas que en realidad nunca ha vivido y nunca ha sabido, ambos son igualmente peligrosos. Ambos portan un veneno mortal, que es la distorsión del Evangelio. Cuando este veneno mortal es inoculado, dicho veneno tiene un efecto letal que deja a las personas lejos de Dios. Y cuando las personas están lejos de Dios, entran en perdición eterna. No solo no tienen comunión con Dios, sino que sus almas sufrirán eternamente en el infierno. Y este es un hecho peligroso hasta nuestros días. Así como hay hombres que son veraces y que predican el Evangelio de forma veraz, también hay otros que no lo hacen de la misma forma. Lo hacen por ganancias deshonestas, lo hacen porque están a lo mejor honestamente engañados, pero lo hacen y es un peligro latente. ¿Cuál era la predicación de estos hombres? Bueno, ellos estaban negando que Jesucristo se había encarnado. Ellos estaban negando que Jesucristo se había hecho hombre. Eran lo que se conoce maestros docetistas. El docetismo básicamente es, el docetismo dice, la idea tiene que ver con que Jesús parecía algo que en verdad no era. Él parecía hombre, pero en realidad no era. Eso era lo que estos hombres se estaban enseñando. Por lo tanto, estaban negando la plena encarnación de Jesucristo. Usted debe saber esto, Jesucristo fue 100% hombre. Amén. Y también fue 100% Dios. Ahora, ¿cuál es el problema de negar la humanidad de Jesucristo? Cuando negamos la humanidad de Jesucristo, también estamos negando nuestra posibilidad de salvación. La realidad de su muerte salvadora, porque si Él no fue 100% hombre, entonces ¿cómo nos va a representar a nosotros? ¿Cómo nos va a justificar? ¿Cómo nos va a redimir si Él no tomó en realidad el lugar nuestro en la cruz del Calvario? Si Él no fue 100% hombre como lo somos tú y yo. Además, estos hombres de la época fomentaban una iluminación inspirada, una nueva visión, una espiritualidad más elevada, dice un comentarista. Eran personas elitistas, perfeccionistas. Yo leo esto y puedo pensar en personas que también hoy día son así. Ellos se consideran a sí mismos en un rango más elevado de espiritualidad. Ellos están más cerca de Dios. A ellos Dios les habla directamente.
Y en muchos lugares a esta misma hora no se está predicando un texto bíblico, sino que se está hablando de lo que un hombre soñó anoche, o que soñó durante la semana, o que Dios le dijo supuestamente en voz audible a su oído. Pero lo cierto es que Dios se ha revelado de manera suficiente en su Escritura. Aquí en la palabra de Dios nosotros encontramos toda la revelación necesaria para conducirnos. La palabra es nuestra norma de fe y de práctica. Dios se ha revelado. Tú no necesitas que yo te venga a decir lo que yo soñé anoche, que Dios me dijo. Tú necesitas saber lo que Dios dice en su palabra y cómo ésta se aplica a tu realidad hoy. Eso es lo que nosotros necesitamos. No una super espiritualidad de hombres súper ungidos, súper especiales, súper inalcanzables. Ellos tienen muchas veces guardaespaldas. Tú no los puedes saludar si no tienes una entrevista con ellos de antes, porque son hombres muy espirituales. Dios tenga misericordia de todas las personas que están en esos contextos. Porque lamentablemente una de las cosas tristes que sucede es que con ese tipo de actitudes y enseñanzas se está subestimando la revelación de Dios. Estos hombres, los de la época y también los de hoy, deben ser considerados engañadores, mentirosos. Ahora, en particular, Juan utiliza un término que dice anticristo. Anticristo. Vamos a hablar un poquito más adelante de eso. El término engañador implica mucho más que enseñar falsa doctrina, dice Warren Wiersbe. También incluye conducir a la gente a una vida errada. No es solo un tema de conceptos o de ideas, sino que es guiar a la gente a una vida errada. Una falsa doctrina va a tener un fruto, ¿sí? Y obviamente una falsa doctrina va a tener un mal fruto. Por otro lado, la palabra anticristo, bien digo, aparece aquí y en Primera de Juan, y el término es el oponente por antonomasia al cristianismo. O sea, el oponente más representativo del cristianismo es hablar de anticristo, que como entendemos el concepto, ¿cuál es? Es contra Cristo. Se ataca el centro mismo de la fe y no alguien que está sosteniendo meras diferencias teológicas marginales. Esto también es importante, porque podemos llegar a ser de diferencias teológicas secundarias a nuestro criterio como cosas fundamentales. Me explico. Por ejemplo, hay muchas ramas o muchos entendimientos escatológicos del fin de los tiempos. Y lo cierto es que dentro de esos entendimientos escatológicos se entiende que a pesar de las diferencias que los distintos estudiosos, iglesias, denominaciones tienen, aún yo puedo darme la mano con alguien que piensa de manera distinta a mí. ¿Sí? Eso es un punto de vista teológico diferencial aceptable. También, por ejemplo, el tema del continuismo y el cesacionismo. ¿Sí? Entonces, ¿a qué me refiero? Continuismo dice que los dones milagrosos continúan. Y el cesacionismo dice que los dones milagrosos ya cesaron. Están esas dos posturas. Pero eso a mí no me enemista con alguien que piense distinto a mí. Ahora, cuando el evangelio es asaltado, como en el caso de nuestro texto, cuando la naturaleza de Cristo está siendo exaltada, ahí ya yo no le doy la mano a nadie. Yo no le doy la mano a un testigo de Jehová. Yo no le doy la mano a un musulmán. Yo no le doy la mano a un ciencia cristiana. Porque ellos no creen en el evangelio bíblico. ¿Se da cuenta? Dice Warren Wiersbe, pienso que fue Mark Twain quien dijo que una mentira da vuelta al mundo mientras la verdad apenas está poniéndose los zapatos. ¿Se da cuenta lo que dice Warren Wiersbe? O sea, la mentira tiene un potencial de crecimiento y de viralización enorme, mientras la verdad suele transitar más lentamente. ¿Y esto por qué? Porque la naturaleza humana caída cree mentiras y resiste la verdad de Dios. La naturaleza humana caída cree mentiras y resiste la verdad de Dios. ¿Por qué razón entonces es tan relevante lo que Juan está diciendo respecto de Cristo? Porque el verdadero conocimiento de Dios se funda solo en la encarnación de Jesucristo. Porque la palabra se hizo carne
específicamente para revelar a Dios. O en otras palabras, Jesucristo vino en carne para revelarnos a Dios, para mostrarnos el camino, para mostrarnos la única posibilidad que tiene el hombre de alcanzar salvación y comunión con Él. De otro modo, Dios sería invisible para nosotros. No le podríamos conocer, es solo a través de Cristo. Juan 1:18 dice, nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito Dios que está en el seno del Padre. Él lo ha dado a conocer. Él lo ha dado a conocer. Es Jesucristo que nos ha dado a conocer a Dios. Por tanto, todo el que tenga un verdadero conocimiento de Dios reconoce que Jesucristo vino en carne. Esto es, el Hijo de Dios se convirtió en ser humano. Desde luego, esta verdad es un argumento en contra del docetismo que yo decía antes, pero también más ampliamente contra muchas formas de error cristológico. ¿Qué es la cristología? Es el estudio de la persona de Cristo en la Biblia. Aquí yo tenía la intención, quizás el día miércoles lo vamos a ampliar un poco más, pero creo, y no estar tan equivocado, creo que una de las sectas que más tiene hoy día en nuestro país empuje y fuerza son los testigos de Jehová. Y son un buen ejemplo de una secta que ha tergiversado quién es Jesucristo. Por eso yo quiero decir algunas cosas que, como les dije antes, el día miércoles tengo la intención de profundizar. Los testigos de Jehová creen que Jesús es el Hijo de Dios, pero no creen que Él es Dios, ¿sí? Por tanto, como Jesucristo no es Dios, no hay ninguna Trinidad. Ellos creen que Jesucristo fue un ser creado, ¿sí? Un ser creado. Nosotros, según la Escritura, entendemos que Jesucristo es eterno, no tiene comienzo ni final. Entienden que ellos dicen esto, y esto puede sonar similar a lo que nosotros decimos. Ellos dicen, Cristo es la segunda persona en autoridad en el universo. Por lo tanto, tiene una posición exaltada dentro de la economía de Dios. Cualquier secta que quiera crecer, cualquier secta que quiera explotar, que quiera mantenerse, difícilmente va a hablar en contra de Jesucristo. Porque el nombre de Jesucristo es muy potente, ¿ok? Es muy potente, abre puertas, por así decirlo. Entonces, esto es lo que ellos piensan, que suena similar, pero no es igual. Yo creo que ni siquiera es parecido. Ellos dicen, es la segunda persona en autoridad del universo, tiene una posición exaltada dentro de la economía de Dios, pero no le reconocen como Dios. Ahora, respecto de cómo Jesucristo apareció en escena, siendo un ser creado, dice que Jesús fue el arcángel Miguel. Y no solamente esto, sino que luego fue transformado. Cuando se hizo hombre, vino y se encarnó. Pero aparte de eso, entienden que Lucifer y Jesús son hermanos. Tienen imaginación estas personas. Lucifer entonces desobedeció, pero Cristo es el Hijo obediente. ¿Se da cuenta lo que ellos piensan de Jesucristo? Cristo no es Dios, Cristo es una criatura. Cristo fue el arcángel Miguel, que se encarnó, que tuvo un hermano que fue Lucifer, que se rebeló, pero Cristo fue el Hijo obediente. Hay muchos pasajes que ellos utilizan, por razones de tiempo no vamos a explicar, pero otra vez, el día miércoles al menos vamos a explicar uno o un par, para que usted tenga ciertos argumentos. Solo adelantar que ellos tienen su propia traducción de la Biblia, donde de manera intencional se han cambiado los pasajes que hablan de la deidad de Cristo. Entonces a veces ellos cambian ciertas palabras para hacer calzar su creencia, su teología con que Jesucristo es esto, pero que no es Dios. Ahora, si nosotros erramos respecto del Hijo, estamos perdidos, iglesia. Si nosotros erramos respecto de quién es Jesucristo, estamos perdidos. No tenemos paz con Dios, estamos condenados, no hay reconciliación con Dios, no hay posibilidad para nosotros. Por eso que Jesucristo vino en carne, no se limita a reconocer que Jesucristo solo fue un personaje histórico en contra del docetismo de aquella época, sino que acepta la importancia redentora de la vida encarnada, su muerte, resurrección en favor de la raza humana. Por eso es tan importante sostener lo que la Biblia dice de Jesucristo. Jesucristo vino, se encarnó, Él es un ser eterno, se encarnó, vivió entre nosotros de manera santa, fue crucificado sin haber hecho nada para merecerlo, por el contrario, viviendo una vida santa. Al tercer día
resucitó de entre los muertos, se levantó y hoy está a la diestra de Dios el Padre. Hoy está a la diestra de Dios el Padre. Y es esta obra del Evangelio la única posibilidad que el hombre tiene para alcanzar salvación. Si usted le resta a Cristo, usted queda expuesto a la condenación. El anciano identifica a los que afirman ser cristianos, pero enseñan otra cosa como anticristos, como decíamos antes, porque implícitamente se oponen a la persona y a la obra de Cristo a través de su manera distorsionada de entenderlo. El verso 8 dice: tengan cuidado para que no pierdan lo que hemos logrado, sino que reciban abundante recompensa. Una advertencia para aquellos que habían perseverado en la verdad. La advertencia es para esos algunos del texto que perseveraban en la verdad. ¿A qué? A no perder lo logrado. Los mismos que traían gozo al anciano ahora son causa de preocupación, de modo que no se desvíen de la verdad y de vivir en consistencia a ella. Por el contrario, dice que alcancen abundante recompensa. ¿A qué se refiere este término abundante recompensa? Dice un material consultado: el lenguaje de recompensa completa o abundante no es distintivamente juanino, sino que también lo encontramos en otras partes del Nuevo Testamento, por citar algunos. Mateo 5:12, 10:41, Marco 9:41, Lucas 6:23, 35, Juan 4:36, hay otros, pero ahí tiene algunos. Esta frase escatológica resalta lo que está en juego en esta situación contra la cual el anciano está advirtiendo. Nada menos que la salvación de los hombres, nada menos que la vida eterna. Esta comprensión ayuda a entender por qué se denominaría a estos, entre comillas, cristianos cerrados tan duramente como anticristos. Porque en el verso 10 se prohibirá tener comunión con ellos. El tema importante no es solo un asunto de diferencia de opinión sobre una pregunta religiosa de la que a lo mejor no tenemos la respuesta. Es una cuestión de vida o muerte. Es una cuestión de vida o muerte, amados hermanos, dice un comentarista. Esta advertencia entonces tiene absoluta aplicación para nosotros hoy. Tenemos que tener cuidado de no perder lo que hemos logrado, sino que alcancemos abundante recompensa. Eso solo será si nuestra visión de Jesucristo es escritural y bíblica. Si se llega a distorsionar en nosotros, si llegamos a creer algo que Cristo no es, créame que pasaremos por desconocidos. No nos va a conocer el Señor. Se oirá esa voz: no, yo nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Verso 9, todo el que se desvía, note el absoluto, todo el que se desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo no tiene a Dios. El que permanece en la enseñanza tiene tanto al Padre como al Hijo. Esta es la medida objetiva que Juan ofrece para distinguir entre lo verdadero y lo falso. ¿Cuál es? El que permanece en la enseñanza de Cristo. El que no permanece directamente no tiene a Dios, y el que permanece tiene al Padre como al Hijo. ¿Cómo entendemos hoy nosotros la enseñanza de Cristo? Está muy vinculado a lo que hemos venido hablando en las últimas semanas: el Evangelio, la Escritura, la revelación del Espíritu Santo. Ahora añado algo más, dice la enseñanza que se origina con Cristo y le pertenece. Esa es la enseñanza de Cristo. ¿Tiene la enseñanza de Cristo? Entonces usted es de Dios y del Padre. ¿No la tiene? No importa lo religioso que luzca, no importa lo buena persona que se crea, no importa lo ordenado que sea. Si no tiene la enseñanza de Cristo, no tiene a Dios. No tiene a Dios. Punto. Dice: el que permanece en la enseñanza tiene tanto al Padre como al Hijo. Este versículo Juan también enseña una doctrina fundamental de la divinidad de Cristo. En vez de escribir la enseñanza de Jesús, escribe la enseñanza de Cristo. Él desea poner en énfasis la palabra Cristo, que es Mesías. Nótese que Juan coloca al Hijo al mismo nivel del Padre. Es decir, nadie tiene al Padre sin el Hijo, y nadie puede ver a Dios sin Cristo. El Padre y el Hijo son divinos. Todo aquel que persevera en la instrucción de Cristo tiene comunión con el Padre y con el Hijo. Como hemos dicho, alguien pudo haber tenido a nuestros ojos un buen inicio en la fe,
Pero el texto nos está revelando que no es un buen inicio lo que realmente importa, sino la permanencia en la enseñanza de Cristo. Ese es el sello distintivo. ¿Estamos tú y yo permaneciendo en la enseñanza de Cristo? ¿Estamos tú y yo permaneciendo en la enseñanza de Cristo? Pues eso es lo que nos va a determinar si estamos o no con Dios. Ahora, él obviamente está haciendo esta referencia a los falsos maestros, está poniéndolos en evidencia, está salvaguardando las almas de sus destinatarios, por decirlo de alguna manera. Y así también el Señor lo quiere hacer con nosotros. En este sentido, la enseñanza de Cristo revelada en su palabra es lo que hace la diferencia entre lo falso y lo genuino. No solo sostenerla inicialmente, no solo verbalizarla, sino, como hemos dicho antes, también andar en ella, vivirla, proclamarla. Así Juan está apelando entonces al pasado, de cierto modo, ¿no? E insiste que las nuevas perspectivas teológicas que los docetistas estaban trayendo, esas creativas, no destruyen el cimiento que está puesto en Cristo. Amén. El Evangelio, decían los reformadores, tiene una característica que es la perspicuidad. ¿Qué significa perspicuidad? Que desde el hombre más sencillo, menos instruido, y hasta el que lo es lo más, el catedrático, el que da clases en la universidad, pueden entender el mensaje del Evangelio. Amén. El mensaje del Evangelio es un mensaje sencillo, simple, llano, pero al cual no importa cuánto avancemos, no importa cuántas carreras logremos o cuánto lleguemos a avanzar en esta vida de la intelectualidad, jamás debemos renunciar. Dios lo hizo así, gloria a Dios que lo hizo así, porque si no el Evangelio sería algo así como por obras intelectuales. Solo para mentes iluminadas sería el Evangelio, como los docetistas de la época, solo para genios, no. El Evangelio es para gente sencilla y simple, como tú y como yo, hermano. Y gloria a Dios que es así, para que nadie se gloríe en la presencia del Señor. El Cristo encarnado es la única persona a través de la cual nosotros llegamos a conocer a Dios. Verso 10, si alguien viene a ustedes y no trae esta enseñanza, la enseñanza de Cristo, y aquí vienen las cosas duras por parte de Juan, no lo reciban ni lo saludan. Yo le puse a esta parte medidas radicales. Medidas radicales. La excepción confirma la regla. Porque ¿cuál era la regla de aquella época? Ser hospitalario. Pero aquí Juan, ¿qué está diciendo? No sean hospitalarios con este tipo de personas. Entonces la excepción confirma la regla. ¿Recuerdan lo que vimos la semana ya antepasada respecto de la petición de Juan a Gayo? Era recibir. ¿Sí? Reciban a los hermanos que andan en la evangelización. En cambio ahora, ¿qué está diciendo? Que a estos falsos maestros no los reciban en casa, y no solo no los reciban, sino que ni siquiera los saluden. Imagínense. Algunos dirían, qué poco inclusivo, Juan, dirían hoy día, ¿no? Qué drástico, qué agresivo. No lo reciban, no lo saluden. Pero iglesia, hay determinadas relaciones que tienen tal virulencia, que son tan peligrosas, que son necesarias cortar de raíz. Es eso lo que Juan está haciendo. Su potencial de destrucción tiene consecuencias eternas. Donde hay potencial de destrucción con consecuencias eternas, las medidas para cortar eso siempre van a ser agresivas. ¿Sí? Y es por eso que Juan dice, no lo reciban en sus casas, ni siquiera los saluden. Los lectores no deben recibir, dice un comentarista, aquellos que se han ido de la iglesia del anciano, esto aludiendo a Primera de Juan, o cualquier otro que no traiga esta enseñanza. Esto es la enseñanza de Cristo tal cual fue proclamada por los apóstoles. La enseñanza apostólica, lo que enseña el Nuevo Testamento de Cristo. La prohibición del anciano no se refiere a amigos paganos o parientes no creyentes, sino a viajeros que profesaban ser cristianos en el papel de maestros, que tenían una cierta influencia en la iglesia en general, pero que podrían estar minando la autoridad y la enseñanza apostólica. La intención de la fuerte exhortación del anciano es evitar que se produzca la más mínima ocasión de que los falsos maestros influyan o se infiltren en las iglesias, especialmente cuando la iglesia de aquel tiempo no se estaba reuniendo en edificios específicos, sino en casas privadas. También lo dijimos en su oportunidad, la iglesia ahí era básicamente en casas. Aquí el asunto
era respecto de Cristo. Pero podemos ampliar esta advertencia de todo aquello que la Escritura nos enseña como enseñanza fundamental. ¿Sí? Aquí, obviamente, si se asalta a Cristo, tenemos que tener esta misma actitud, pero podemos ampliar esto y hablar de todas las enseñanzas fundamentales. Salvación por gracia, les doy algunos ejemplos solamente. Salvación por gracia, justificación por la fe, la Trinidad, el pecado, la obra de Cristo, el Espíritu Santo, por nombrar algunas. Cualquier enseñanza fundamental cristiana que sea asaltada, a nosotros debemos optar, no optar, sino que adoptar lo que Juan está diciendo. No lo saluden, no lo reciban en sus casas. Yo me acordaba aquí de algo que nosotros pasamos. Y sabe que hay personas que son capaces de responder un examen de manera correcta. Es decir, por ejemplo, la Trinidad, y sí, la Trinidad es una enseñanza bíblica. Pero después después en conversaciones informales, poner en duda la Trinidad. Hay que cuidarse de ese tipo de personas. Tener mucho cuidado con ese tipo de personas. Pueden responder perfecto una prueba, pero después en la conversación informal te terminan negando una enseñanza fundamental de la cual antes habían estado respondiendo de manera correcta. Verso 11, aquí enfatiza, pues el que lo saluda participa en sus malas obras. Es muy radical lo que Juan está haciendo, pero yo solo para afirmar esta enseñanza quiero mostrarle que esto no es único en la Escritura. Mateo 18, 17, al final del proceso de un hermano que está en pecado, dice, si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia. Si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como gentil y como el recaudador de impuestos. Es decir, se está expulsando a una persona de la comunidad de creyentes, producto de un corazón no arrepentido, en varias instancias, ¿no? Como usted sabrá. Primero una persona, después dos o tres, después se le dice a la iglesia, esa persona jamás se quiso arrepentir. Y aquí el texto nos dice, si rehúsa escuchar a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Y otro caso se encuentra en primera a los Corintios 5, 1 al 5, dice, en efecto, se oye que entre ustedes hay inmoralidad, y una inmoralidad tal como no existe ni siquiera entre los gentiles, al extremo de que alguien tiene la mujer de su padre. Y ustedes se han vuelto arrogantes, en lugar de haberse entristecido para que el que de entre ustedes ha cometido esta acción fuera expulsado de en medio de ustedes. Pues yo, por mi parte, aunque ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, como si estuviera presente, ya he juzgado al que cometió tal acción. En el nombre de nuestro Señor Jesús, cuando estén reunidos, y yo con ustedes en espíritu, y con el poder de nuestro Señor Jesús, entreguen a ese tal a Satanás para la destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día de el Señor Jesús. Y el verso 13 dice, pero Dios juzga a los que están afuera, expulsen al malvado de entre ustedes. ¿Se acuerdan lo que decíamos la semana pasada respecto de que hemos llegado a hacer del amor como una tolerancia sin límites? Bueno, el amor bíblico nos muestra límites, nos muestra acciones drásticas frente a ciertos escenarios. Hoy día estamos compartiendo uno de ellos. El mandato del anciano es perturbadoramente riguroso, dice un comentarista, especialmente dada la hospitalidad que se consideraba una virtud cristiana de aquella época. Desde luego parece estar fuera de lugar cuando se ve desde el punto de vista de nuestro moderno contexto social de pluralismo y gestos ecuménicos. Imaginemos lo siguiente, ahí aterrizando esta enseñanza a una aplicación, alguien recibe una mala influencia teológica, seria, pues entiende que tiene la madurez suficiente para contrarrestar esa falsa enseñanza, para reconvenirle a la fe bíblica. Bueno, esa persona puede que esté preparada, puede que sí, pero sin embargo es muy poco probable que todos en su casa lo estén, que tengan el grado de madurez para escuchar esos argumentos. Estará entonces también haciéndose parte de sus malas obras. ¿Sí? Se lo aterrizo aún más. Usted está en su casa y está con su familia y usted dice, yo estoy preparado para contrarrestar a un testigo de Jehová, lo voy a invitar a pasar. Y usted lo invita a pasar, pero hay otras personas más allí.
Usted está preparado tal vez, pero quizás el resto de su casa no. Entonces también ahí encontramos una aplicación. Aquí en la iglesia, ¿cómo lo podríamos aplicar? Sería como decir, vamos a invitar a un predicador testigo de Jehová, a un mormón, a un musulmán a predicar acá. Que muchos piensan que como son religiones monoteístas, algo tiene que ver una con la otra. Pero cuando la doctrina de Cristo está siendo asaltada, nosotros no le podemos dar la mano a este tipo de sectas. Sigamos avanzando. La aplicación es entonces, pastor, que debemos ser groseros con personas que profesan estas religiones. Que quede claro, la prohibición del anciano no concede licencia a nadie para ser desagradable ni grosero, ya sean compañeros de trabajo, vecinos, familias, que practiquen otras religiones. Pero el anciano nos prohibiría, y este es el punto, adoptar enseñanzas, dejar que hablaren en nuestras iglesias y mucho menos apoyarlos económicamente. ¿Sí? Nada de eso puede contemplarse. Y de hecho, probablemente tú conoces personas de ciertas sectas con las cuales te toca compartir por razones laborales. En lo personal, nosotros en el negocio tenemos muchos clientes testigos de Jehová, los atendemos gentilmente, son personas amables, no tenemos nada en contra de ellos de forma particular. Pero obviamente no adoptamos sus enseñanzas y tampoco les dejaríamos hablar en nuestras iglesias locales. Me acuerdo hace poquito más de 2 años, debe ser, vino un vecino que nosotros sabemos con la familia que es testigo de Jehová. Vino acá, se sentó y aguantó como 5 minutos. Y no se estaba hablando, ni siquiera recuerdo haber hablado algo así así como cristológico, pero no soportó la enseñanza. Estuvo sentado el hombre 5 minutos, se dio cuenta de que no era y se fue. La creencia sobre Dios es una cuestión de preferencia personal, dirían muchos, ¿no? No todas las religiones conducen a Dios, incluso aunque se practique con sinceridad. ¿Sí? Incluso aunque se practique con sinceridad, no todas las religiones conducen a Dios. De hecho, eso es exclusivamente a través de Jesucristo. ¿Y cómo nosotros sabemos que estamos en la verdad? Bueno, por la revelación de Dios, pero además por el Espíritu que permanece en nosotros. El Espíritu que Jesús prometió que guiaría el futuro de sus discípulos a toda verdad. En Juan 16:13, ese mismo Espíritu está hoy en nosotros y nos guía a toda la verdad y nos ilumina la palabra cada vez que nosotros venimos a ella. El apóstol entonces nos está amonestando a que no recibamos ni alentemos a los falsos maestros que representan grupos anticristianos, a gente que se ha alejado de la iglesia y ahora está tratando de seducir a otros para alejarnos de la verdad. Puede estar seguro de que los apóstatas utilizarán toda oportunidad posible para conseguir el endoso de creyentes verdaderos. Llegamos así hasta el final. Aquí hay algo que se me pasó, pero quiero decirlo de memoria. Alguien puede decir, no, yo nunca he tenido comunión con ninguna de estos tipos de personas, nunca lo he invitado a mi casa. Pero sabe, hoy día hay un tipo de infiltración que viene por el querer aprender muchas veces más. ¿Sí? Y hay que tener cuidado con eso, por seguir la curiosidad teológica. Se empieza a tirar de esta hebra de la curiosidad teológica y tú puedes empezar a invitar falsos maestros a tu casa, pero ya no en carne y hueso, sino en forma de libros. En forma de libros. Y lamentablemente se ha dado casos de personas que, confesando ser cristianas, han terminado lejos de la fe. Producto que llegaron a la literatura, porque ellos pensaban que tenían correcto el concepto de Cristo, que estaban lo suficientemente arraigados. Sin embargo, las ideas de un hombre, a través de una lectura, lograron torcerle. Entonces nosotros tenemos que tener también cuidado. A veces no damos la bienvenida a los falsos maestros, pero damos bienvenidas a nuevas perspectivas teológicas novedosas, geniales, que uno dice, ¿cómo pueden pensar eso? Pero recordemos otra vez la sencillez y la perspicuidad del Evangelio. Así que cuidado con tirar de esa hebra de la curiosidad teológica. Si tú estás instruyéndote teológicamente, que sea para edificación,
no para satisfacer la curiosidad teológica. Eso puede llevarte por un camino peligroso. Finalmente, la despedida. Aunque tengo muchas cosas que escribirles, no quiero hacerlo con papel y tinta, sino que espero ir a verlos y hablar con ustedes cara a cara para que su gozo sea completo. Te saludan los hijos de tu hermana, la escogida. Es interesante, ya al finalizar nuestra predicación, ver este término, ¿no? Visita cara a cara. Y el apóstol Juan quería verles para ver si ellos iban a confirmar o no esta unidad en amor y verdad que tenían con él. Y habla en el verso 13 de tu hermana la escogida, una personificación más de la iglesia, ¿no? No está hablando de personas de carne y hueso, sino que se está refiriendo a iglesias. Indica al menos en este contexto que habían dos iglesias, ¿no? La que está mandando el saludo y la que está recibiendo, que veíamos la semana pasada. Otra cosa a considerar es que el anciano, por mayor que fuera, tiene la suficiencia de viajar a distancia. Y los los destinatarios originales entendían que él podía hacerlo. Y yo aquí, a modo de aplicación y de desafío, a pesar de los años de este hombre, de este apóstol Juan, más de 90, tenía un interés y fortaleza digna de imitar. ¿Qué hacemos nosotros a veces frente a los inconvenientes? Teniendo mucho más vigor que un hombre de 90 años, nos restamos, ¿sí? Nos restamos del servicio al Señor, nos restamos de preocuparnos de otras personas. Que otros lo hagan, que otros sirvan. Que Dios tenga misericordia de nosotros. El apóstol Juan nos da en este sentido un gran ejemplo. Y él tenía esta esperanza de comprobar si esta iglesia hermana estaba abierta a recibirlo o no, cosa que estaba distinta en tercera de Juan con la presencia de Diótrefe, ¿lo recuerda? Todavía están unidos a él en su creencia, en la misión apostólica. Entonces, si es así, lo recibirían con gusto y su gozo sería completo, dice finalmente el texto. En esta epístola, iglesia, podemos darnos cuenta de una constante que yo creo que hasta lo que hemos compartido hoy como enseñanza bíblica en esta iglesia, ninguna iglesia ha pasado de manera... Se me fue el término. Ninguna iglesia lo ha pasado de manera perfecta. En todas las iglesias del Nuevo Testamento habían problemas. En todas las iglesias del Nuevo Testamento habían problemas. Y no vamos a escapar nosotros de esta realidad. No vamos a escapar de la realidad del problema. Lo que sí podemos hacer es enfrentar los problemas de la mejor manera posible. ¿Cuál es esa manera? Aplicando la palabra de Dios con seriedad. Aplicándola con gracia y con verdad, con radicalidad cuando se merece, cuando el problema es serio, como nos muestra esta epístola, cuando se está atacando algo, un aspecto fundamental e irrenunciable del Evangelio, las medidas son radicales. Se debe cortar por lo sano. Y a modo de conclusión, la fórmula de Juan, escúcheme bien, es sencilla. Es sencilla, es simple. Que nos amemos unos a otros como acto de obediencia a Jesucristo, que vivamos en la verdad. Esto implica defender las creencias auténticas sobre Jesucristo. El amor y la verdad son la pareja de estrellas que guiaban la navegación de la iglesia de Juan. Todo lo demás es secundario. El Señor nos ayuda entonces a poder caminar en amor y verdad y a sostener y defender las enseñanzas cristianas fundamentales. Amén. Oremos y demos gracias. Padre, te damos gracias esta tarde ya por permitirnos terminar esta segunda epístola de Juan. Te ruego que tú puedas traer luz a los corazones, Señor, respecto de lo enseñado y utilidad, Señor, para cada uno. Te bendecimos y te adoramos en el nombre de Jesús. Amén y amén.